El primer afortunado de esta noche. Somos muy poquitos hoy. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa con los demás? Habemos 6. Dice que es la señora Lorena. ¿Quién es Lorena? No está. ¿No está Lorena? No. No, señor. Ok, vamos por el segundo. Dice que es Teresa. ¿Quién es Teresa? Tampoco está. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Vamos por el tercero. Dice que es Si no sale, para todos pasamos. Marcos. Marco, Señor Marcos. Pero Usted no, es el afortunado. no sirve mi micrófono ya. Ya no sirve. Ya hay. No, acá. Dale. Pregunta para Marcos. Según la clase pasada, ¿qué se entiende o cómo se define la recta conciencia? Ay, qué bueno. Eso sí me gustó. Yo empiezo diciendo que es, ¿quién dijo que está más o menos en línea con Dios? Es posible, ¿verdad? Y no se puede defraudar que como usted va a ser siempre inocente, aunque tal vez enfrente de una regla, una ley que está más o menos usted con la recta, usted sale bien siempre. Yo estaba pensando de una situación personal, pero ya yo no quiero, eso no es lo que estás buscando, pero ya. Sí, no, ahorita nada más es la definición, no es poner ejemplos. Eso es lo que tengo yo, es la línea recta que no te va a defraudar y puede ser cerca de Dios, tal vez no exactamente, pero por ahí va. Es lo Por que ahí va. termino perder un punto más o menos. Muy bien, vámonos con, ya ahí le dejamos porque los otros dos no salieron, ¿verdad? O sigo sacando números. No, ya, vamos. Ya vamos. Listo. Entonces, vámonos directo al tema de esta noche. El tema se llama la libertad y la verdad. Empecemos hablando sobre la libertad. Padre, una pregunta, no sé si es que me fascina, es que no escuchamos suficiente, yo pienso de iglesia, de personificación, ¿verdad? Personalización. Sí, esa rectitud, porque a veces, digo yo como ministro, ¿verdad? Yo veo situaciones donde la persona debe estar comulgando y no van comulgando no porque su conciencia es recta, pero es que ellos se preocupan de lo que está viendo los demás. Claro. Es duro porque eso nos pone nosotros como, yo no quiero juzgar a la gente, yo siempre digo, vea, yo le voy a dar la comunión solo si es un escándalo, ¿verdad? Y la definición de escándalo sería algo escandaloso, ¿verdad? ¿Me entiende? Y pero la gente son digo, no sé si es su conciencia o que no, tal vez no tiene el amor o la relación con la Eucaristía todavía, no sé, pero es un comentario aparte. Sí. Después vamos también a hablar un poco sobre eso, la moral y los sacramentos y la persona. Sí, porque debemos estar bien claro en eso para ayudar a la gente, especialmente esa zona. Usted sabe, en Caimital, igual la gente no está corriendo a comulgar y eso sí me hace triste todavía, porque es una lucha. Claro. Bueno, ya, disculpe, ya, Okay. sí. Iniciamos entonces con el tema de la libertad. Obviamente nos referimos a la libertad humana. La libertad humana se define de la siguiente manera según la teología moral. Es la libertad
es esa capacidad interior de la persona. Es la capacidad interior de la persona mediante la cual entra en juego la voluntad y puede optar entre querer o no querer. Vuelvo a repetir, es la capacidad interior de la persona, mediante la cual la voluntad puede optar entre querer o no querer. Punto y coma, determinarse por distintas posibilidades o decidirse por su contrario. Esa es una definición según la teología moral sobre la libertad humana. Se dice también que hay clases de libertad, distintos tipos de libertad. La primera, los autores clásicos distinguen 3 clases de libertad. La primera es la libertad de necesidad, si gustan anotarlo, la libertad de necesidad. ¿Cuál es la libertad de necesidad? Es esa que es la posibilidad de actuar o no actuar. Tienes la necesidad y necesariamente tienes que decidirte por una u otra. Actúas o no actúas, no tienes opción. Esa es la libertad de necesidad. Después está la libertad de especificidad. Especificidad. Y la libertad de especificidad es la capacidad de decidir entre diversas opciones. Ahí tienes más opciones. En la primera solo tenías 2. En esta otra tienes más opciones. Ya no solo tienes el blanco y el negro, tienes el rojo, el verde, el azul. ¿Sí me explico? Y tercera, la libertad de contradicción. La tercera es la libertad de contradicción. Es la que donde te toca decidir entre 2 cosas opuestas. Te toca decidir entre 2 cosas que se oponen. Y entra en juego tu libertad. No sé, no se me viene un ejemplo ahorita, pero 2 cosas opuestas. Entre lo verdadero y lo falso se me ocurre. Y tienes que decidir con libertad. La primera era decidir entre el sí y el no, y el sí puede ser positivo, el no también puede ser positivo, no necesariamente se contradicen. En la primera, ¿verdad? En la libertad de necesidad. Y en la última, en la libertad de contradicción, ahí sí se oponen. Y tienes que entrar en juego tu libertad para decidir. Entonces, libertad de necesidad, libertad de especificidad y libertad de contradicción. Para la Iglesia Católica, la libertad humana es una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad. Eso está importante, anótenlo. Para la Iglesia Católica, la libertad es entendida como una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. Es una fuerza de crecimiento, de maduración en la verdad y en la bondad que alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios como fin último.
O sea, la libertad se va perfeccionando. No la tenemos al 100%. Se va perfeccionando conforme está orientada u ordenada a su fin último, que es Dios. Y va creciendo y madurando conforme a la verdad. Eso está muy importante. Mi libertad entonces es una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad. Ahí madura, en la verdad y en la bondad. Y se perfecciona cuando está proyectada a su fin último, que es Dios. Algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 19, recordarán ustedes que a través de Moisés, el Señor le dice al pueblo: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida y vivirás. Entonces ahí entra en juego la libertad. ¿Qué tipo de libertad sería? Les pregunto. Con las tres libertades que ya vimos, que escuchamos, y según el libro del Deuteronomio, La contradicción. yo pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué tipo de verdad sería? La contradicción, padre. Sí, me suena como la tercera, ¿verdad? Sí. Se contraponen, vida y muerte, y el Señor los pone a decidir. Entra en juego la libertad de ellos. Después, libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14 al 18. Dios hizo al hombre al principio y lo dejó en manos de su albedrío, o sea, de su libertad. Lo que cada uno quiera le será dado. Eso dice Eclesiástico 15, 14 al 18. Dios hizo al hombre al principio y lo dejó en manos de su albedrío. O sea, le dio libertad. Lo que cada uno quiera le será dado. Ahí, ¿qué libertad le aplicaríamos? A mí me suena como la segunda. Especificidad. Especificidad, sí, porque como que deja como muchas posibilidades para que él sea lo que él quiera hacer. Eclesiástico 15, del 12 al 13. Si tú quieres permanecer fiel, está en tus manos. Si tú quieres permanecer fiel, está en tus manos. También creo que es la libertad de especificidad. Hay muchas opciones. Después, Eclesiástico 31, versículo 10. Feliz el que pudo pecar y no pecó, hacer daño al prójimo y no lo hizo. Ahí aplicaríamos la libertad de... ¿La primera cuál era? Primera, la necesidad. Necesidad. Ajá, porque ahí solo le está diciendo, actuar. ¿lo haces o no lo haces? ¿Le haces daño o no le haces daño? Feliz el que pudo pecar o no pecó. O sea, ¿pudiste hacerlo o no? ¿Le pudiste hacer daño a tu prójimo o no lo hiciste? Me parece que es la primera libertad, pudiéramos aplicarla ahí. Después, vámonos con esto fue en el Antiguo Testamento, vámonos con el Nuevo Testamento, en la misma línea de la libertad. Lucas 4:18 dice: el Espíritu me ha ungido para anunciar la libertad a los cautivos, despedir libre a los oprimidos. Está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, predicando sobre la libertad. El Espíritu me ha ungido para anunciar la libertad a los cautivos. Obviamente, una libertad
de la cual el mundo no conocía, una libertad completa, total. No era solamente de abrir una puerta y salir, o tomar una llave y abrir una celda, una cárcel, sino una libertad venida desde Dios, que más adelante lo vamos a ver. Entonces el Señor anuncia ya esa libertad a los cautivos y a los oprimidos. En Lucas 4:18. Y en San Juan, capítulo 8, versículo 32 al 36, el Señor les dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El tema de la libertad y la verdad están sumamente unidos. Lo vamos a ver también más adelante. El Papa San Juan Pablo II, en alguna de las encíclicas, decía que no se puede concebir la verdad, no se puede concebir la libertad sin la verdad. Vamos a hablarlo más adelante. Libro de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Cristo nos hizo libres para que gocemos de la libertad. Cristo nos hizo libres para que gocemos de la libertad. Sería absurdo pensar que nos dio libertad para que nos hiciéramos esclavos. Nos dio libertad para gozar de ella. Es como absurdo o ilógico utilizar la misma libertad para esclavizarnos. No entra en la razón. Sin embargo, a veces se da utilizar tu misma libertad para volverte esclavo. Entonces, carta a los Gálatas dice, el Señor nos dio la libertad para que gocemos de libertad. Y finalmente, con el Nuevo Testamento tenemos segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Y permítanme ahí comentarles algo sobre el libro del padre Eduardo Bonín, La Ley del Espíritu. El padre, aludiendo al Espíritu, dice que el Espíritu mismo se une a nosotros, se une a nuestro espíritu, el Espíritu con mayúscula, se une a nuestro espíritu, a nuestra persona, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y en ese sentido, adquirimos libertad. Al ser hijos de Dios, adquirimos la libertad de Dios que procede de Él. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Hay una reflexión interesante del padre Eduardo Bonín de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 31, versículo 21 al 31. Gálatas 4, versículo 21 al 31, donde San Pablo hace referencia a los hijos de Abraham con sus dos mujeres. Recuerden que una de ellas era Agar, la esclava, y Sara, la libre. Entonces, las dos esposas de Abraham, Agar, que era la esclava, y Sara, la libre. Ellas representan las dos alianzas. La primera alianza, la del monte Sinaí, y tiene hijos esclavos, que sería la Jerusalén actual. La segunda alianza engendra hijos libres. Todo esto lo dice el padre Eduardo Bonín. La segunda alianza está engendrando hijos libres, que serían hijos de la esposa libre, sería Sara, con su hijo Isaac. Y estos
son los hijos de la promesa, o sea, de la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba. San Pablo termina afirmando, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la esposa libre. Interesante esa parte bíblica, haciendo referencia a la esclavitud y a la libertad. No somos hijos de Agar, que era la esclava, sino hijos de Sara, que es la mujer libre. Todo esto en referencia a la nueva alianza, a la Jerusalén celestial. San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13, dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, pero cuidado con tomar esa libertad por pretexto, como pretexto para servirse a la carne, para servirle a la carne. O sea, no tomen esa libertad como un pretexto. Han sido llamados a la libertad, pero mucho cuidado con tomar esa libertad como pretexto para servir a la carne. Porque sí, entonces algunos pueden decir, es que soy libre, entonces puedo hacer lo que yo quiera y déjenme. Entonces no la tomen como pretexto. San Pablo tuvo que luchar contra estas posturas o actitudes sobre todo de los corintios, que creían que la libertad cristiana les daba derecho a tener excesos, sobre todo en el campo sexual. Y por eso San Pablo les dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esas son palabras de San Pablo. Porque, repito, ellos pensaban que al tener la libertad, ok, entonces puedo tener desenfreno, puedo tener excesos. San Pablo les dijo, no, todo les es lícito, pero no todo les conviene. Eso está registrado en Primera Carta a Corintios, capítulo 6, versículo 12. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Sí, padre. Dígame, señor. Bueno, Dígame. es que yo con el inglés, ¿verdad? Porque eso no sería tan difícil ahora. Ahora tenemos la compañía de celular Liberty, ¿verdad? Liberty sería la traducción exacta de libertad. Pero eso para mí me da un sabor, ¿verdad? Que menos o nada de restricciones, ¿verdad? Como somos libres tengo derecho de hablar, ¿verdad? Libre. Es como sin una restricción. Y la otra palabra que si queremos traducir libertad sería freedom, que también es una marca de moto, entonces no estoy introduciendo palabra feo, ¿verdad? Ajá. Y eso también tiene otro sabor, ¿verdad? Es como, eso es que yo pienso que eligieron ese nombre para la marca de moto porque se siente como puede ir donde quiera, ¿verdad? Ya no estás pegado en su pueblo, ahora puede ir a otro pueblo. Y no sé si eso tiene que ver algo con esta clase, porque también son dos palabras en inglés, ¿verdad? Y me parece que en español solo hay libertad. Es esa sensación, ¿verdad? Que yo puedo hacer lo que quiero, eso sería freedom. O yo no tengo restricciones como ser un esclavo, ¿verdad? O tener un dictador que manda ciertos reglamentos a un pueblo. Tengo liberty. ¿Comprende? Ok, sí, interesante que hay dos palabras, sí. Pero son sabores, Sí. igual con eso, porque tenemos, yo choco con Pablo por lo mismo, porque si yo escucho que Dios, Jesús nos libra, ¿verdad? Suena como tengo freedom ahora ya, o que tengo libertad en liberty, pero ¿por qué voy a correr y cometer actos feos? Que eso no sé. Yo Sí. pensé que libre del pecado o libre del mal
decimos en oración, Padre nuestro, líbranos de mal, Señor, ¿verdad? Como que no estoy en la situación donde tengo que estar con el mal. No sé, Ajá. no sé, es curioso nada más, que es interesante porque no sé cuál es. A veces me digo, no soy libre. Si yo sigo la línea cristiana, no soy libre, porque tengo que portarme bien y etcétera. Marcos, Bueno, tal vez iría ahí que una cosa es libertad en Cristo y la otra podría ser que le dé campo al libertinaje. Libertinaje que yo haga lo que quiera, sea bueno, sea malo, porque no hay nada que me lo impida, aunque aunque no es lo conveniente, ¿verdad? libertinaje es buena palabra, ¿ves? Eso sí, como hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Es la palabra que yo escucho. Haga lo que le da la gana, o sea, estás libre, pero estás dañando a otra gente o estás haciendo algo que afecta a otra persona. Claro. Sí, por eso también interesante lo que dijimos al inicio, ¿verdad? La definición como tal de libertad para entender qué es esa capacidad interior que mueve nuestra voluntad para decidir si quiero o no quiero. Partiendo de eso, más que dejarme guiar por un capricho, un arranque del momento. Sí ubicar qué entendemos por libertad, qué se entiende por libertad cristiana, sobre todo, libertad al estilo cristiano, y la plenitud, la trascendencia que esto tiene. Obviamente libertad al estilo del mundo, pues es otra cosa, o lo interpretan de otra cosa, de otra manera. Ok, entonces, precisamente vamos a hablar sobre limitaciones de la libertad. Hablemos sobre las limitaciones de la libertad. Dado que el hombre es un ser limitado, las distintas realidades humanas participan de esa limitación. La fuerza, la inteligencia, la misma libertad son limitaciones. Por eso se dice que el único libre en su plenitud es Dios. Un profesor nos decía que Dios es libérrimo, ¿verdad? Es como la libertad máxima, en su máxima potencia. Y nosotros solo intentamos ser libres o buscamos la perfección de la libertad que nos fue dada, obviamente, pero la tenemos que perfeccionar. Igual seguimos condicionados hasta por el lenguaje, por la cultura, por muchos aspectos, ¿verdad? Por nuestros mismos límites de criaturas. Ya es un tanto filosófico. Entonces, solo para meter en esa parte, sí me gusta, porque ese Le Miserable, ese famoso película, teatro escrito en francés, Le Miserable, el hombre empieza con sus hijos con hambre y él roba pan para alimentar sus hijos, ¿verdad? Y eso es donde todos los problemas empiezan. Entonces, él no actúa libremente, él tiene que alimentar sus hijos, es como obligado a robar. claro, Entonces, no hay una solución rápida, es que esa es obra grande de literatura, ¿verdad? Que Dios exacto, es libre, Dios puede ver las opciones, ¿verdad? Que tal vez esos niños con hambre aprenden algo, tal vez uno sale más fuerte o sale como presidente del país porque tuvo hambre el niño, ¿verdad? Y como padres y madres aquí, la mayoría de nosotros hemos pasado lo mismo, que en qué punto yo agarro libertad de mi hijo, decir que usted no va a hacer eso porque es un castigo, no puedes hacer eso, pero al final estoy tratando de guiarlos, pero ay, es duro eso, no me gusta esa materia, ya. muy bien. Entonces, limitaciones de la libertad. Después, otra limitación, la propia libertad se reduce porque no puede invadir el ámbito en el que se ejerce la libertad del otro. Recuerden ustedes, mi libertad llega hasta donde comienza la del otro. Entonces, ahí se reduce la libertad, en eso también es limitada, porque no puede invadir el ámbito donde empieza la libertad del otro, que también es un ser libre.
en ese sentido, solo es una apreciación mía respecto a la libertad de Dios. Si Él es totalmente libre, Él sí pudiera intervenir en nuestra libertad, nada más que es respetuoso, Él respeta, pero de poder lo puede hacer, pero se mantiene al margen por el respeto que nos tiene y el amor que nos tiene. Pero si Él quisiera, Él interviene. Pero está complicado ahí ese asunto. Nunca se me olvida que Monseñor Victorino, en sus homilías, hablando sobre la libertad, dijo, ante la libertad del hombre, Dios fracasa. O sea, se me hace muy fuerte, pero tiene un sentido. Ante la libertad del hombre, Dios fracasa. O sea, ¿cómo que Dios fracasó? Como quiere decir, Dios tanto te respetó, tanto te ama que decidió dejarte libre, pero al final pareciera que es un fracaso de Él porque no hizo nada. No intervino en tus decisiones erróneas, equivocadas, y al final Él se hizo a un lado, pareciera. No sé, habría que interpretar esa frase de Victorino. Cuando lo veamos, le preguntamos. Pero sería lo mismo con la ley natural, disculpa, la ley de naturaleza que Dios hizo. Él no va a romper la ley de naturaleza. Por ejemplo, ese niño, hay un niño aquí en el pueblo murió hace una semana con 5 años de cáncer, ¿verdad? Y la gente orando, ¿y por qué Dios deja que ese niño muere? Pues que es que hay su ley de la naturaleza, cáncer existe. Claro. Él no puede venir, él puede, como usted dice, él es libre, completo, él puede tocar a la niña y se cura instantáneamente, ¿verdad? Pero no lo hace porque él no va a romper sus propios, esa estructura que nos regaló, ¿verdad? Este universo que tenemos. Claro. Es duro, Okay. pero para una madre, para explicar eso a la madre, duro. Esas limitaciones que ya mencionamos esas limitaciones condicionan el ejercicio de la libertad, pero no niegan su existencia. Obviamente la libertad existe, porque algunos dijeron es que la libertad no existe, en realidad somos esclavos de este mundo. No, la libertad es real, existe, aunque pueda estar condicionada. Después, libertad y verdad. Aquí es algo bien interesante. La libertad y la verdad. La libertad fundamentalmente depende de la verdad. Anótense eso, la libertad fundamentalmente depende de la verdad. Yo, reflexionando esa frase, que me parece que es tomada de la encíclica Veritatis Splendor, la libertad fundamentalmente depende de la verdad, y es lo que les comentaba, que Juan Pablo II decía que necesariamente tienen que estar unidas una y otra, la libertad y la verdad, aunque algunas tendencias no cristianas han querido como separar. Por eso es que ustedes en cierto momento han escuchado, o hasta lo hemos tal vez dicho nosotros mismos, lo hemos pronunciado cuando decimos, pues al final ellos son libres, yo no me meto, que ellos hagan lo que quieran. Vean, pareciera como que está bien formulado. Pues mira, ellos son libres y yo sinceramente, mientras no me hagan daño a mí, yo no les hago daño, y que ellos hagan lo que quieran. Hay gente que cristiana, hasta cristianos toman esa postura, pero habría que ver hasta qué punto es correcta, porque si ya hablamos de la verdad, o sea, decir que ellos son libres y que hagan lo que quieran, espérate, porque y si no están en la línea de la libertad, entonces no es correcto.
y tienes el deber o el derecho, sí, el deber de corregirlos. Imaginemos que un papá se deje guiar por esa postura y que diga, pues ya mis hijos que hagan lo que quieran, son libres. Ya son mayores de edad, yo ya les dije, ya. Suena, vuelvo a repetir, suena como bien, ¿verdad? Suena como, pues está bien, el papá los respeta. Pero vuelvo a insistir, si metemos el tema de la verdad, ahí tienes el deber de interrumpir, de orientar, de decir, oye, está bien, eres libre, pero no estás actuando conforme a la verdad. Entonces vean lo que implica el separar la libertad de la verdad. Entonces, no, ya está bien, pues mi hijo dice que él quiere drogarse y quiere tatuarse, pues ya él es libre. Yo, mientras él no nos haga nada, mientras él no se meta con nadie, él es libre. Sí, pero pregúntate, vuelvo a insistir, pregúntate si va en línea de la verdad o su libertad la está utilizando para contradecir la verdad. No sé si me explico. Espero no enredarlo. No, pero exacto, padre, porque hasta el Papa Francisco hoy con Ucrania, la guerra con Rusia, él no viene diciendo que está bien, ¿verdad? Él tiene que jugar un poco de políticamente ser un poco neutro, pero él denuncia el movimiento, ¿verdad? Y él manda a sus obispos al lado de Ucrania para atender, y él denuncia, pero digo, alguna persona quiere que queremos que él denuncie más fuertemente, pero él lo hace. Él fue imagínense, fue a los Estados Unidos al Congreso y dijo, castigo, ¿cómo se llama? De la muerte, capital punishment, cuando mata a alguien por un castigo, está mal. Y otras cosas, capitalismo desenfrenado, está mal. Y la gente aplaudiendo porque está el Papa allá, pero él no puede tomar individuos y condenarlos, digo, individualmente. Él va con esta línea de darle la libertad, pero ya él anuncia lo que está mal. Delicado, ya, yo no quiero su trabajo de eso, porque es delicadísimo. Y hay gente queja, pues que no vivía en esta época, pero Guerra Mundial II, que Hitler andaba y matando tantos judíos y la iglesia, algunas personas dicen que el Papa no tenía suficiente esfuerzo, suficiente condenación a Mussolini, el líder de Italia. Pero después viene el Vaticano II denunciando cualquier maltrato de los judíos, ¿verdad? Un poquito tarde. Claro. Es delicado porque así la gente tiene su libertad. Claro. Padre, perdón, y compañeros. Y también no podríamos agregarle ahí, se me ocurre ahorita en este momento, libertad y verdad van juntas. No podría unirse ahí la palabra amor, libertad, amor y verdad juntas. Dice, hay un santo que dice, ama y haz lo que quieras. Sí, también interesante, sí. Ahí San Agustín habla de la libertad y el amor, sí tiene razón. Y a qué nivel se está amando, ¿verdad? Para poder ser libre. Sí, claro, tiene razón. Entonces, la libertad fundamentalmente depende de la verdad. La encíclica Veritatis Splendor, en el numeral 34. Después, hablando de esto mismo, el sujeto de un acto debe conocer de antemano lo que está haciendo para que pueda imputarse responsabilidad. Esto tiene dos consecuencias. El medio para crecer es la libertad, es profundizar en la verdad. El medio para crecer en la libertad, anótenlo, el medio para crecer en la libertad es profundizar en la verdad. Si no, no crezco, no perfecciono mi libertad. ¿Cuál es el medio para que yo crezca en mi libertad? Es que profundices en la verdad. ¿Qué tanta verdad tiene
lo que yo estoy haciendo y entonces con eso perfecciono, elevo mi libertad. Sí, mi libertad. Y bueno, esto vuelvo a poner ejemplos de los hijos, ¿verdad? Los que son papás. A veces el hijo te argumenta que él es libre, que ya es mayor de edad, sí, pero ¿qué tanta verdad hay en lo que estás haciendo? Se me hace súper importante eso. Ya soy libre, deja que yo me tatúe, deja que yo me drogue, yo quiero hacer lo que sea. Sí, pregúntate qué tanta verdad hay en lo que haces. Porque si no, no tiene sentido, estás echando abajo, estás degradando tu libertad. Y al final ni eres libre, eres esclavo. Después, el camino para ayudar a otros a que sean libres es posibilitarles que salgan del error. Ajá. Vean qué interesante, estos ya son cuestiones muy pastorales, muy prácticas. El camino para ayudar a otros a que sean libres es posibilitarles, al menos, pues no lo obligaste, pero al menos le pusiste la posibilidad de que saliera del error. No, es que tú me estás obligando y yo ya tengo 20 años, tengo 18, ya ando cédula. Mira, no te voy a obligar, pero te pongo la posibilidad de que salgas del error y que conozcas la verdad. Padre, cuando usted habla de la verdad, la verdad se toma como Dios, como que Sí, Dios. todo lo que vaya en la línea del bien, de la proyección hacia Dios, de que no sean errores que contradicen la bondad, la dignidad, la imagen de Dios en tu vida, todo lo que el tema de la verdad, ahorita lo vamos a ver, es muy, muy amplio también, el tema de la verdad. Entonces, porque tu hijo puede estar justificando su error y un error tan evidente diciendo que es libre y no está bien, ¿verdad? Es que al final él anda con una banda de secuestradores, pero es que él dice que es libre. Sí, pues, pero qué tanta verdad hay en lo que dices que estás haciendo? Y bueno, muchos ejemplos de esto, ¿verdad? El tema también con los desenfrenos sexuales y esas cosas. Entonces, es que soy libre, yo puedo hacer con el sexo lo que yo quiera, con mis amistades, puedo tener sexo desenfrenado. O sea, sí que tanta verdad hay en eso, ¿verdad? Por eso vuelvo a insistir en que es muy importante lo que la misma iglesia nos dice, el tema de la libertad y la verdad, no separarlas. Y bueno, acá nos comentaban que incluso el amor también. Y ahí mucho cuidado cuando ustedes escuchen o también uno lo dice. Yo en algunas ocasiones también se me ha salido como que suena bien decir, pues ya son libres, mientras no se metan con uno, hay que hagan lo que quieran, ya ellos son libres. Entonces como que uno como que pareciera que tiene sentido eso, ¿verdad? Y ya uno se tranquiliza. Pues ya ellos, mientras uno no se metan con uno, yo no me meto con ellos son libres. Pues habría que preguntarse si es correcta esa postura, porque al final realmente ni son libres. Y como dice allá, como comentábamos, el camino para ayudar a otros a que lleguen a la libertad, a que conozcan su libertad, es posibilitarles, darles las posibilidades para que salgan del error y conozcan la verdad. Vean, ahí ya hay un compromiso pastoral, hasta misionero. Y vámonos con el tema de libertad y bien. La libertad y el bien. La libertad debe de ejercerse para el bien. Solo así se respetará o se respeta el ser de la persona y el ser de la realidad específica. La libertad debe de ejercerse para el bien. Como les decía
es absurdo, es ilógico que yo utilice mi libertad para esclavizarme. O sea, por eso San Pablo dice, si Dios les dio libertad, gocen de ella. O sea, gócenla, siéntanse, aprovechenla para ser felices, para gozar esa felicidad. No la utilicen para esclavizarse. Es absurdo. Te dio libertad para que tú mismo te esclavices. No tiene sentido. Sin embargo, se hace. Entonces, la libertad debe ejercerse para el bien. Solo así se respeta el ser de la otra persona. Porque cuando el hombre usa su libertad para hacer el mal, muestra que es libre, pero no ejercita la verdadera libertad. Atención ahí. Cuando el hombre utiliza su libertad para hacer el mal, entre comillas o supuestamente él está mostrando que es libre, pero en realidad no está ejercitando la verdadera libertad. ¿Por qué matas? Porque soy libre. Pero sí, no estás ejercitando la libertad verdadera, ¿eh? Estás en una libertad errada, perdón. Entonces iba a decir, está ejercitando una libertad, entre comillas, porque Sí, no es pero buena. yo mato porque soy libre. Uh-huh. Cuando por la libertad hacemos el mal, nos deterioramos y nos esclavizamos. La carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 17, Romanos 6, 17 dice, el que hace el pecado es esclavo del pecado. Al final te volviste esclavo del mismo. Aquí algo importante para los que son educadores o tienen hijos, dice libertad y responsabilidad. Libertad y responsabilidad. La libertad y la responsabilidad. Toda libertad debe ser responsable. Toda libertad debe ser responsable. ¿Por qué le estás dando libertad a tu hijo? Porque cada vez lo veo más responsable. Ah, bueno. No cabe responsabilidad sin libertad. El hombre verdaderamente libre es el que se siente responsable de sus decisiones. Yo creo, esa es una apreciación muy, muy personal. Yo creo que Adán y Eva al final ejercieron su libertad. Se dejaron engañar claramente. El engaño del demonio los envolvió, pero hubo un momento donde ellos asumieron su responsabilidad. Cuando el Señor les preguntó, ¿qué hicieron? No les quedó otra que asumir con responsabilidad sus actos y obviamente sus consecuencias. Entonces al final Adán dice, pues la mujer me dio y comí, o sea, él aceptó. Y después la mujer dijo, el demonio me engañó. Les costó, les dolió, pero al final fueron conscientes de sus actos y respondieron a las consecuencias. Creo yo, ¿verdad? Después que hay que preguntarle a un experto en Biblia. El hombre verdaderamente libre es el que se siente responsable de su decisión. La libertad puede degenerar en libertinaje. Atención, aquí aparece la palabra libertinaje. La libertad puede degenerar o convertirse en libertinaje cuando no es vivida con responsabilidad. Esto lo dijo un psicólogo llamado Víctor Frank. La libertad puede degenerar en libertinaje cuando no es vivida con responsabilidad. Ay, padre, disculpa.
Dígame. Yo voy con mi idioma de nuevo, porque me siento como en el idioma español si hay menos responsabilidad. Puede ser que en inglés también, pero sí, solo lo que estoy pensando ahora. Yo veo a mi hija tiene un vaso allá a la orilla de la mesa y va más cerca a la orilla de la mesa, va más cerca de la orilla de la mesa y ¡brum! Está ese vaso en el piso, ¿verdad? El fresco allá a todo lado. Mi hija, ¿qué hizo? Es que se me cayó. Allá es, no, hombre, era su propia mano. Ni está en el verbo. El verbo en inglés sería I dropped it. Yo lo caí. Algo, yo caí el vaso. Pero en español se me cayó. Oiga, ¿qué es eso? El vaso no brincó. Y me siento eso tanto aquí en Latinoamérica. Sí, tengo mi choque. Vea, y la gente, por favor, reacciona. El gringo feo a veces también, de toda manera. Pero es interesante eso, yo me hace loco de eso, porque, por ejemplo, yo voy a la escuela y los niños se levantan a ir a orinar cuando le da las ganas, ¿verdad? Ajá. Y después no están logrando en colegio ir a la universidad porque nadie tuvo la disciplina de decir, siéntese, espera para la campana para orinar, ¿verdad? Ese libertinaje o ese libre, pero el niño ni tenía que ir a orinar. Él tuvo que ir es que estaba aburrido y se le pegó la gana. Vea cómo se le dio la gana. Pues ya. Es que eso también es un shock de culturas, porque ese Sí. libre y palabra que responsabilidad también puede ser lo contrario también, porque puede ser el gringo se estresa porque si la ferretería dice que el camión llega a las 9 de la mañana jueves y está el gringo ya con su reloj a las 9 de la mañana, la jueves está estresando. Y, pero aquí en Latinoamérica si dice las 9 jueves en la mañana, significa esta semana. Algo así, ¿verdad? Semana. No sé cómo Sí, explicarlo. Eso de sí, sí, responsabilidad me cuesta un poquito. Pero ya. claro. No, y también está definitivamente mal aplicada y se ejercita mal. O sea, sí suena bien como libre y responsable, pero como dice usted, en realidad desde la infancia, desde los niños, hace falta mucha educación también, educarnos en la libertad. Pero eso no significa que un lado es mejor. Por ejemplo, también, yo voy a hablar mal del gringo. Si usted va a la autopista allá en los estados, no hay un tránsito allá para controlar a la gente. La gente se controla solo y están entre las líneas. Y llega el momento que hay una presa y la gente se queda en sus líneas y ya espera su turno y todo ordenado. Pero, ¿dónde está la libertad? Usted, pues, yo he manejado en México, pero es lo mismo. Si llego a Nicoya en un carril y está bloqueado por un camión y la gente se tira a los lados y para llegar son libres para decidir que voy a ir por allá y no sé. Sigo diciendo, ese es un punto muy difícil para mí, es libertad, no entiendo. No sé qué es la respuesta. Porque tenemos una iglesia, pero igual en la iglesia tenemos gente que quiere las reglas. Y también pienso que venimos arrastrando carencias de no haber madurado lo suficientemente en nuestra libertad y bueno, después se expresa más bien en posturas o en decisiones meramente, ¿cómo se le llaman? Arbitrarias, viscerales, ¿verdad? O sea, realmente ya ni es su libertad, realmente se dejó llevar solo por un enojo del momento, una cólera, una cosa que sintió en el estómago y pegó 3 gritos y le metió el acelerador al carro. Entonces, en Latinoamérica estamos muy dados en términos generales, a dejarnos llevar por las emociones del momento, más que decir, estoy ejerciendo mi libertad, estoy madurando, mi libertad llega hasta donde comienza la del otro. O sea, sí hay muchos aspectos deficientes. Padre, pero Marcos habla ahora de una disciplina. Yo pienso que eso es lo que hace falta.
tener esa disciplina también que se aprende, que se tiene, que sirve para todo, sirve para muchas cosas, para tener uno esa ecuanimidad a la hora de manejar y todo eso, y porque eso pasa aquí muchísimo en Nicoya, la gente dobla para un lado y para el otro, no pueden ni la señal ni para un lado, a veces uno lleva cada sorpresa que alguien dobla al lado derecho de uno y uno tal vez va detrás y todo, sin poner señales. Es decir, hay una falta de disciplina en eso, pienso yo, que también es Claro. aplicable ahí. ¿verdad? Pero ahora ya tengo para hablar mal de gringo. Si estoy en el banco y tengo que esperar mucho tiempo, me enojo y voy a ir a quejar al gerente, ¿verdad? Que yo tengo derecho y que me atiende más rápido. Eso también sería el otro parte que es feo de gringo, o esa manera de el otro lado de la moneda, ¿verdad? Porque Claro. yo pienso que es bonito tener tolerancia y aguantar y esperar su turno, porque ni el gerente está ganando mucho por la hora, ¿verdad? Está ganando pobre el gerente del banco. Entonces ya uno sabe también que al otro lado de la moneda es tener paciencia y esperar que el otro. Y entonces no es que uno es mejor que el otro, es la verdad, como yo pienso que esa palabra, la verdad, que también es otra cosa para discutir, pero donde es en la Biblia, la verdad nos va a liberar, ¿verdad? La verdad nos hace libres, sí. Eso, la verdad nos hace libre. Y eso sería requiriendo nosotros conocer la verdad, no solo andar ciego, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, vamos a dar un espacio aquí de unos 10 minutitos de receso y regresamos. Regresamos corto y claro. Dijimos que estábamos con libertad y perfección. La libertad es una apasionada conquista que dura toda la vida. Toda la vida intentaremos ser libres. ¿Y liberarte de qué? Liberarte de las enfermedades, liberarte de los malos pensamientos, liberarte de las ataduras de las tentaciones, liberarte en todos los sentidos. La libertad es una apasionada conquista que dura toda la vida. La libertad es más un proyecto que una consecución. Es más una meta que un logro. Para perfeccionar la libertad se requiere un ejercicio continuo. Para perfeccionar la libertad se requiere un ejercicio continuo de buenas obras, de forma que la libertad adquiera cierta espontaneidad en el cumplimiento del deber. Hay que perfeccionarla con el ejercicio de las buenas obras. La libertad moral se perfecciona con el ejercicio de las virtudes. Atención, aquí hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de una libertad moral. Si le preguntamos a un ateo qué significa la verdad para él, si le preguntamos a un budista, si le preguntamos a un escéptico, cada quien tendrá su definición de verdad. Pero nosotros, la libertad moral se perfecciona con el ejercicio de las virtudes cristianas y debe pasar del deseo de poder hacer y debe pasar del deseo de poder hacer a la determinación de hacerlo. Una cosa es, tengo la libertad del deseo de hacer, pero ya pasaste a la determinación de hacerlo. El deseo de poder hacer a la determinación de hacerlo. Ejercitando las virtudes. Mencionar por qué, si Dios lo sabe todo y dentro de ese todo está la posibilidad de que el hombre pueda pecar, ¿por qué si Dios sabía o sabe que el hombre puede pecar, por qué le da libertad? Bueno, la respuesta es que la posibilidad de que el hombre pecara no hizo que Dios renunciara a crearlo libre.
Dios sabía que había una posibilidad de que el hombre pecara, cayera en el error, en el pecado. Sin embargo, Dios no renunció a crearlo libre. Esto también se puede aplicar a ustedes, los que son papás. Tú sabes que tu hijo se puede equivocar, entonces, ¿tú renunciarías a dejarlo libre o lo esclavizas a ti? Cabe la posibilidad que se equivoque o que ejerza bien la libertad, pero ¿lo dejarías libre o lo esclavizas? En el caso de Dios, Él nunca renunció a crearlo libre, a pesar de que estaba la posibilidad de que pudiera pecar. La libertad nos reclama verdad, ya lo habíamos comentado. Esto de la verdad. A veces se ha llegado a exaltar la libertad considerándola como algo absoluto. Y tampoco, ¿verdad? No, tampoco absolutizar la verdad, y en nombre de ella se cometen errores o se justifican muchas aberraciones, cosas negativas. Entonces, tampoco absolutizar la libertad. Debe de ir cargada de valores. Padre, pues, disculpa, la última frase, la libertad no debe absolutizarse o la verdad, ¿cuál de las No, dos? no, es la libertad, la libertad. Es la libertad. Ujú. Porque si fuera la verdad sí es absoluta. Vámonos con el tema de la verdad. Ya hemos venido hablando de la verdad, están relacionadas las dos, pero enfocándonos un poco a la verdad. En griego, me parece que la palabra verdad en griego, aletheia, que así brevemente significa lo que es patente, lo que se puede ver, lo que es real. El hombre se mide por la verdad y es medido por ella. En este ser que es el centro y señor del universo, no está por encima de todo, no es dueño y árbitro de su existencia, carente de significado. Él está debajo de la verdad, de la cual todo ser y el existir recibe sentido y valor. La verdad hace la vida, la funda, la dirige, la finaliza. El hombre la busca y la acoge como promesa de libertad y de creatividad. Obviamente estamos hablando de la verdad divina, la verdad de Dios, la verdad máxima. Tanto así que le costó años y años a San Agustín encontrarla. Recuerdo como una anécdota de este santo, San Agustín, que él se afanaba por buscar la verdad y encontrando a San Ambrosio, San Ambrosio, que era un obispo, se acercó a Agustín y le dijo: mira, la verdad nunca la vas a encontrar, más bien ella te va a encontrar a ti. Lo único que tú tienes que dejar
es dejarte encontrar por ella. Como hablando el tema de la docilidad, como la apertura, abrirte a la verdad. Entonces, San Ambrosio le dijo, "Ey, no eres tú el que la vas a encontrar, ella te va a encontrar a ti". La verdad es un bien, un valor constitutivo y decisivo del ser humano. Padre, Dígame. estoy reaccionando a algo que usted dijo, que a veces en este lado del mundo pongamos las otras fe grandes del mundo, digo, musulmán, budismo, hinduismo, como si ellos tenían otros valores. Estamos bien equivocados. Tiene valores muy parecidos, ¿verdad? El bienestar del hermano y la entrega a reducir el sufrimiento, etcétera, ¿verdad? Y cuando ahora, si llegamos a la verdad de nuestra verdad, tenemos un Dios que se entregó para nosotros, le dio su vida injustamente. Y Sí. comprende, entonces al final la verdad de nosotros no es que no podemos decir a nadie que tenemos la verdad y ustedes no, porque nuestro Dios nos enseña a entregarse, aunque estás juzgado, digo, aunque usted es inocente, hay que entregarse. Claro. Comprende, nuestra verdad es grande porque hasta cualquier otra religión, estoy tratando de llegar a un punto ecuménico, ¿verdad? Sí, sí. Donde nuestro Jesús entrega. Él no está diciendo en la cruz, yo soy Dios. No, él llega y él es, yo soy serviente, soy obediente. Y eso es una verdad difícil, porque eso nos hace como, hasta como iglesia, y cuesta, estamos a servir. Bueno, es duro eso, ¿verdad? Comprende Claro. que nuestra verdad es contrario de lo que el mundo hace. Y eso es una luz para cualquier religión, porque tenemos en común muchos valores, ¿verdad? Pero al final nuestra fe es la entrega total, que tenemos un Dios que se entregó injustamente. Sí, sí, yo también creo que hablando en términos de ecumenismo y de elevación de valores, desde mi punto de vista también hay un momento donde coinciden, ¿verdad? Sí, y es interesante ver esas coincidencias universales en el tema de la verdad, del amor. Al final, cuando son elevaciones verídicas, elevaciones sinceras, a la luz de la verdad, pues coinciden. Pero yo mencionaba más bien el tema de la libertad, que puede variar la definición en cuanto a un ateo, a un escéptico, ¿verdad? Y más bien tener claridad en cuanto a la libertad en términos de moral cristiana. Pero sí, hablando de religiones, hay muchos puntos donde se coincide. Sí, porque Por hoy en día no es el problema otra religión, el problema hoy en día es el falta de religión. Sí, Eso claro. cuántos jóvenes hoy no quieren nada. O el Nada. relativismo que Sí, está, también el relativismo que está presente no solo en el cristianismo, sino entre los budistas, en los judíos. están dejando, yo estaba leyendo un artículo que todo lado del mundo todo el mundo dejando sus religiones. Claro. Y eso es grave, eso no es, Dios no quiere eso, puedo decirlo en voz alta, Dios no quiere que dejamos religión, porque ese es el vehículo para comunicar con Él. Y cuesta, porque los jóvenes, imagínense Costa Rica, México igual, ¿verdad? Es un país cristiano, un país es católica, y los jóvenes ni van a evangélicos, ni van a budistas, ni van a nada. Claro. Duro. Yo tengo un hijo en la universidad ahora, es lo que profesan allá, ateísmo.
Ay, pero que limitado, porque al final yo trato de enseñar a mi hijo que busca filosofía, empieza ahí, ¿verdad? Que busca las verdades universales y no solo, no te caiga en la trampa que están presentando allá en su cultura universitaria. Duro es. Claro. Ok, entonces decíamos que el tema de la verdad es lo que mide al hombre y es medido por ella, es medido por la verdad. Estábamos hablando de que es la anécdota de San Ambrosio que le dijo a San Agustín que no era él que la iba a encontrar, es la verdad que lo encuentra él. Y bueno, es una experiencia también de este santo. Tenemos una definición muy clásica y que ha revolucionado en el mundo cristiano, la definición de Santo Tomás de Aquino en cuanto a la verdad. Dice Santo Tomás que la verdad es la adecuación, como una adecuación. ¿Adecuación a qué? La verdad puede reducirse a la que pueden reducirse todas las demás o de la que las demás acentúan un aspecto o con los que todas las demás se miden. Es la clásica e irrenunciable adequatio rei et intellectus. Quiere decir, la verdad es la conformidad de la inteligencia con el ser de las cosas. O sea, el intelecto se adecua con la esencia de las cosas. Quiere decir, tú captas, tu intelecto capta la esencia, el objeto, y cuando eso se da, dijo Santo Tomás, hay una verdad, no hay error, hay verdad. Vuelvo a repetir, la adecuación del intelecto con la esencia, con el objeto, la esencia del objeto. Entonces tú ves una puerta, por ejemplo, capta inmediatamente, no hay error, te estás viendo una puerta. No es que estás viendo una gallina, estás viendo una puerta. Entonces se adecua con la realidad, la adecuación del intelecto con la realidad, que es todo lo que te rodea. Entonces cuando esa adecuación se da, dijo Santo Tomás, ahí está la verdad. Y personalmente yo lo elevo, lo trato de aplicar a Dios, porque cuando decimos que Dios conoce todo, claro, porque Él tiene la noción de toda la realidad y la inteligencia máxima, entonces Él adecua todo, por eso conoce todo, y por eso en Dios no hay error, y conoce todo en su máxima potencia, ¿verdad? Nosotros, nuestro conocimiento y nuestras verdades pueden fallar porque tal vez nuestra adecuación no la hacemos correctamente. Y de repente yo veo que es un carro, pero en realidad era una vaca, y bueno, hay errores en la adecuación de mi intelecto con la realidad. Repito, en Dios no, por eso es que en Él no hay errores, es la total perfección. Y conoce todo en un solo acto, dicen los filósofos, ¿verdad? Conoce todo. Y vuelvo a repetir, en nuestro caso, nosotros sí tenemos errores porque puede fallar esa adecuación. Pero Santo Tomás dijo, mientras el intelecto se adecue a la realidad, capte las esencias, capte lo que hay, ahí está la verdad, ¿verdad? Es la adecuación. Si esa adecuación no se da, entonces se llama error. Pero ¿cómo estás viendo una puerta? No, es una gallina. Entonces no, se dio un error ahí. No hay verdad. Esa es una definición clásica de Santo Tomás. Es el objetivo de una cosa con la inteligencia humana. La verdad es la resultante de un encuentro entre el ser y el pensamiento, entre la realidad tal como es y la mente humana. Por ahí quieren opinar. Entonces, mi intelecto capta la realidad tal como es, no la falseas. Dígame. Estoy pensando ahora en María.
A veces María queda en nuestras mentes como mujer dócil y dulce, y rosas y al final, aparte de ser fuerte y lleno de fe, era una mujer inteligente. Porque imagínense, y eso sería poner la énfasis también en la encarnación, ¿verdad? Porque eso será con los ortodoxos, ¿verdad? Que a veces el católico tenemos eso como un poquito más escondido, pero ese acto de Dios de entregar, de estar con nosotros, viene por una mujer, digo, número uno, y inteligente, porque ella vio la puerta, ¿verdad? Porque imagínense decir, no solo que, yo acepto Dios su idea, no, o al ángel, ¿verdad? Gabriel, está bien, gracias. No, él dice, yo soy la esclava del Señor. Es como, eso sería, es una decisión con su propia libertad, ¿verdad? Porque es libre a entregarse completamente para que voluntad de Dios llegara a la planeta, ¿verdad? Claro. Grande. No solo como mujer, digo, suave, dulce, mujer inteligente, porque era su cerebro decidiendo que sí decido ser esclava. Yo voy a renunciar mi propia voluntad de tener una familia normal. No sé qué era el sueño de las muchachas en ese tiempo, ¿verdad? Pero ella decidió tomar eso y consciente de su decisión. Es grande. Si usted aplica esa parte de la verdad ahora, ¿verdad? Eligiendo, es grande. Sí. Más grande que Santo Tomás. Ahora, si partimos de esta definición de Santo Tomás que dice que la verdad es la adecuación del intelecto con la realidad, si partimos de esa definición, también pudiéramos entender por qué se da el relativismo. El relativismo es todo lo contrario, o sea, falseas la realidad. ¿Cómo tu intelecto puede estar viendo algo blanco y dices que es negro? Y ahí empieza el relativismo, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes estar viendo el mar y tu intelecto lo capta, pero alguien te dice que no es el mar, que es un ganado de vacas, no sé. Entonces empieza el relativismo, cuando se falsea, cuando no se dan esas adecuaciones. Interesante el descubrimiento o la aportación de Santo Tomás. Pero cuando eso no se logra, entonces damos entrada al relativismo, relativizamos. Pero para Entonces, decir que es blanco, tengo que saber que es negro. Entonces, en una sí, manera... tengo que tener las dos opciones, obviamente, pero no falsear. Sí, pero es duro eso, porque yo también sé que, por ejemplo, yo tengo padres muy católicos, ¿verdad? Y tuve que pasar de 21 hasta no sé cuántos años, tuve que rechazar. No es que eso es una fórmula para 8 personas, pero yo tuve que rechazar para llegar a verlo no relativamente, porque tuve que relativizarlo, porque si no era tragarlo sin libertad. ¿Ves? Eso es donde ya esa cuestión de libre cuesta, porque al final usted lo acepta, lo que tus papás te enseñan, lo que la Biblia te enseña, y realmente inocentemente no sabe otra cosa, la verdad no eres libre. Tiene que realmente, pues yo no voy a decir que Dios hizo la mal, ¿verdad? Pero Dios permite el mal, Dios permite el pecado. Tal vez, no sé, porque no voy a meterme en mente de Dios, pero tal vez es porque yo necesito yo conocer el pecado para regresarme a Dios. Bueno, eso soy yo. No puedo Sí, decir sí. en general, ¿verdad? Y bueno, un profesor nos decía que más bien Dios nos hizo libres, ¿no? Más que decir nos permitió el pecado, más bien nos hizo libres. Es que hay un Bueno, dicho budismo, el dicho en budismo es que hay que matar Buda antes de amarlo. Es como, qué feo, qué palabra más fuerte, ¿verdad? claro. Pero si vemos el evangelio, Jesús está con gente pecador.
Él no va buscando los que piensan que saben o que están con la verdad, ¿verdad? Supuestamente ellos tenían la verdad. El fariseo tenía la verdad, seguro, fuertemente en su propia mente. Pero Jesús buscó gente que estaban inseguros o no sé, pues eso no puede ser lo que hizo Jesús, pero parece que él buscó gente que está ya un poquito relativa, las relativistas, ¿verdad? Y buscó a ellos. Ok, esta definición que les mencioné sobre Santo Tomás acerca de la verdad, pues es un tanto filosófica, obviamente, pero sabemos también que hay otras definiciones ya más teológicas sobre la verdad. La misma Biblia menciona la verdad como al mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, el Señor le dice a Tomás, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad revelada de Dios es su propio Hijo. Ya en un término más teológico, más bíblico. Y también recordemos cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Jesús solamente se agacha y se queda en silencio. Algunos dicen, ¿por qué no habló? Pero la interpretación que se hace es que Jesús le quiso dar a entender le estaba diciendo a Pilato, o sea, cuando le dijo, ¿qué es la verdad? Jesús le dijo, la tienes frente a ti y no la ves, ¿verdad? Está frente a tus ojos y ya te he dicho que yo soy la verdad. Entonces, por eso guardó silencio, no había mucho que hablar, porque la verdad por sí misma se impone, dicen los filósofos, ¿verdad? O sea, ella, cuando es la verdad auténtica, se impone a tu intelecto. Ya depende de ti si la rechazas o no, pero por sí misma se impone, no lo puedes negar. Repito, ya depende de ti si la quieres falsear o la quieres negar o rechazar, pero por sí misma se impone. No puedes negar que la pared es blanca, no puedes negar que estás viendo un paisaje y te atrae. O sea, la verdad se impone. Y finalmente, pues, hablar también de la verdad moral como tal, ¿verdad? Para aterrizar ya en la materia como tal, hay una verdad moral. La verdad moral es esa que brota de una obligación propiamente moral, valga la redundancia, brota de una obligación moral que se deriva de principios que son independientes de la opinión pública. O sea, es una verdad que tu misma conciencia, tus mismos principios morales te dan y son independientes de lo que la opinión pública diga. De modo que si la mayoría no está de acuerdo con ese hecho, para ti sigue siendo cierto porque es una verdad moral. No sé si me explico aquí. Para mí, mi verdad moral es que mi madre siempre tuvo actos de bondad para conmigo cuando yo era niño y eso nunca nadie me lo va a quitar y esa es mi verdad. Pero allá afuera dicen que no, que mi madre fue una mujer mala, que entonces, pero yo tengo una verdad moral y eso nadie me lo quita. Todo lo que yo vi que mi madre hizo conmigo. No sé, pongo ese ejemplo. No sé si alguien tiene otro. Entonces, se deriva de los principios que son independientes de la opinión, pero tu conciencia capta esa verdad moral que independientemente de lo que los demás digan. También por ahí va el tema del deber moral, ¿eh? Así como hay una verdad moral, hay un deber moral. Hace algunos años, un misionero estaba fuera de su país, en otro continente, y murió su padre. Entonces,
las normas de la congregación dicen que no puede ir a ver a su papá. Y además estaba en un continente larguísimo, ¿verdad? ¿No? Pero él aún así tomó el avión y se fue a ver a su padre que estaba muriendo. Y cuando le preguntaron que por qué, él dijo, ¿por qué fuiste si sabes que las normas de la congregación no lo permiten? Y dijo, era mi deber moral, ¿verdad? O sea, tenía que hacerlo, tenía que ver a mi padre, era algo de conciencia, algo que no podía fallar. Entonces contestó de esa manera, era un deber moral. Y bueno, relacionado con la verdad moral, el ejemplito que puse con lo de mi mamá, o sea, a mí nadie me va a quitar esa verdad de todo lo que ella hizo cuando yo era niño. Y el mundo o la gente por fuera, la opinión puede decir que mi madre fue esto y lo otro, pero yo tengo una verdad moral de lo que recibí de ella. Y esa es mi verdad. ¿Cómo ven? ¿Les convence la verdad moral o no? Tarea, investíguenme más sobre la verdad moral y sobre la verdad moral y el deber moral. Porque este sacerdote dijo, es un deber moral. Pero otros lo criticaron porque dijeron, se brincó las reglas de la congregación. ¿Sí me explico? Pero ¿qué era la consecuencia para la congregación y de él? Bueno, las congregaciones pues tienen sus propias reglas, ¿verdad? Obviamente hay estatutos, hay... Pero la consecuencia es para la congregación que él fue. ¿Sufrió la congregación algo? No. No, no. Como no fue después todos rebeldes, ya me murió mi mamá, yo también voy, ya. No. Sí. Pero bueno, el hecho fue que a mí me llamó la atención, me quedó eso, que al final él contestó así, dijo, era mi deber moral, ¿verdad? Y el deber moral es eso, o sea, lo que tu conciencia te reclama, lo que tu conciencia te pide, ¿verdad? Y que no le puedes fallar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con un hermano. O sea, todos los demás saben que ese hermano fue la oveja negra, el malo, el que les hizo daño a todos. Pero al final se enfermó, está mal en el hospital. Y tú, que eres el hermano mayor, vas a verlo y le llevas dinero, le llevas comida. Y todos los demás hermanos se te echan encima. Pero tú les dices, es mi deber moral. Mi conciencia no me deja tranquilo, yo tenía que ir a verlo. Y los demás hermanos dicen, pero ¿cómo? Si fue el que nos hizo sufrir, el que perdimos la finca por él y ahora que está enfermo vas a verlo, no merece que lo vayas a ver. Pero tú dices, es un deber moral. Tenía que hacerlo. Está interesante. Ahí investíguenme sobre el deber moral y sobre la verdad moral. Solo investiguen algo a ver qué encuentran. Verdad moral y deber moral. Listo, señores, y no hay nada más que decir. Dios me los bendiga. Esa clase no me gustó, padre. ¿Por qué? Es que es eso. No, usted ya. Sí me gustó mucho, me gusta. No, a mí también me gusta. La libertad es grande. Yo pienso también el ser humano no quiere ser libre. Quiere que el hermano mayor diga, haga eso y haga eso. Y cuando uno estudia realmente lo que es la católica, es libertadora, ¿verdad? Como Liberadora, ¿sí? Nos esa liberta. la palabra. No es, aquí están las reglas, lo que todo el mundo le gusta criticar a la iglesia por sus reglas, pero realmente eso es solo un pedacito.
no es el mensaje central. Claro. No, en realidad, la síntesis o la conclusión del evangelio es realmente liberador, ¿eh? Sí. Bien vivido es liberación total. Es un Padre, error. acláreme, deber moral y la otra, ¿cómo era? La verdad moral. Ah, la verdad moral. Ok, No. gracias, ahora sí. No es verdad nada más a secas, ni es el deber. Eso es, pero es verdad moral y deber moral. ¿Verdad? Ok, perfecto. A ver qué encuentran de una y de otra y cómo se entienden. A ver si hay ejemplos. Porque hay otras acepciones de verdad, o sea, la verdad ontológica, la verdad filosófica, pero está la verdad moral, que es la que nos interesa ahorita, la verdad moral. Y también en el deber, o sea, hay otros tipos de deberes, el deber cívico, el deber, otro tipo de deberes, ¿verdad? Pero es el deber moral, o sea, que se desprende de lo que tu conciencia te pide. Muy bien, señores, no se pongan tristes, no piensen tanto.